Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Una nueva oportunidad de dar las gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. En esta ocasión el Señor ha puesto en mi corazón una palabra acerca de cómo nosotros debemos reaccionar o qué es lo que nosotros debemos hacer en medio del dolor. En la actualidad, en la realidad en la que estamos viviendo ahora, estamos atravesando una pandemia. Y como consecuencia, como producto de esa pandemia, hay muchísima gente que está falleciendo, que está partiendo a la presencia del Señor, otros tal vez no. Pero hay mucha gente que está quedando aquí con ese dolor, con esa angustia, con esa impotencia de ver a sus seres queridos partir. Yo me pregunto qué podemos hacer nosotros en medio de ese dolor. Y no me refiero a nosotros como las personas que tenemos la obligación de consolar o de ayudar a consolar por medio del Espíritu Santo a las personas que estén atravesando este dolor. Pero si nosotros estuviésemos atravesando ese dolor, o si hay alguien que está escuchando en este momento, en este día, y está atravesando, tal vez no el dolor de una pérdida de un ser querido, sino el dolor de una prueba, el dolor de la angustia, como dije, el dolor de la impotencia. En medio de todo esto que estamos nosotros viviendo en esta época, yo he tenido la ocasión de poder hablar con personas que han perdido a sus seres queridos y realmente es muy doloroso porque muchas veces uno no sabe qué decir, porque muchas veces las palabras no alcanzan. Pero yo me pregunto cómo nosotros, cada uno de nosotros, debemos reaccionar en medio del dolor o del sufrimiento. Es importante entender que Dios es perfecto. Es importante entender que a pesar de que podamos estar atravesando una etapa de dolor y de angustia, Dios es perfecto. Dios no ha dejado de ser perfecto. Dios no ha dejado de ser justo y sobre todo Dios no ha dejado de ser misericordioso, a pesar de lo que podamos estar viviendo. Porque muchas veces uno puede pensar y decir, pero Señor, ¿por qué no haces justicia? Realmente nosotros no quisiéramos que Dios haga justicia con nuestras vidas. Porque recuerde que la palabra de Dios dice que no hay justo ni tan solo uno. Recuerde que nosotros fallamos y si Dios fuese totalmente justo para con nosotros, no estoy diciendo que Dios no sea justo. Dios es justo y esa es su naturaleza. Dios no va a dejar nunca de ser justo. Pero cuando esa justicia debe aplicarse en nuestra vida, viene combinada con misericordia. Y ahí es donde nosotros somos perdonados y no recibimos realmente el castigo o la pena que mereciéramos por todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Eso se llama misericordia. Dios no ha dejado de ser justo, pero también es misericordioso. Así que en medio de la prueba, no olvidemos que Dios sigue siendo perfecto y que a Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Dios tiene el control de la situación que usted está viviendo. Puede asegurarlo que sí. Dios tiene el control ante la pérdida que pudo haber vivido o que está viviendo de un ser querido. Puede asegurarlo que sí. Usted puede decir, pero ¿cómo es posible que Dios permita ese tipo de cosas y nos permita vivir un dolor tan grande? A veces podemos incluso pensar que Dios no está en esos planes, que Dios no está en el control de situaciones tan extremas, pero Dios tiene el control y todo lo que sucede, escúcheme bien, sucede con un propósito.
ni un solo instante, Dios ha perdido el control. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer en medio de esa situación, en medio del dolor, en medio de la angustia? Como le digo, nosotros tenemos primero que reconocer y que estar totalmente seguros de que Dios sigue siendo perfecto. Confiar aún plenamente en Dios a pesar de lo que podamos estar sintiendo y convencernos plenamente de que Dios tiene el control. Pero en medio de esa situación es necesario que nosotros continuemos orando y dando gracias. Muchas veces es fácil solamente decirlo, tiene que orar y dar gracias, pero cuando la situación empieza a afectar nuestra vida directamente es cuando nos cuesta un mundo dar gracias en medio de una situación dolorosa. Pero si estamos convencidos que Dios sigue siendo perfecto y que siempre será perfecto y que siempre tendrá el control de todo, entonces podemos dar gracias. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo a los tesalonicenses habla diciendo: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Él no pone un listado de lo que debemos dar gracias y de lo que no. Él no dice solamente dar gracias en las situaciones buenas, o si es que tienes pruebas, pero solamente en ciertas pruebas y en otras no. Dad gracias en todo. ¿Cómo damos gracias? Orando sin cesar. En medio de la oración tenemos que dar gracias. Tenemos que buscar a nuestro Dios en medio de la oración para que podamos fortalecernos aún más. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 69. Este salmo tiene un título muy particular. El título del Salmo 69 es Un grito de angustia. Muchas veces estamos en esa etapa de nuestra vida y en ese momento de la prueba y en ese dolor que punza el corazón, que es un grito de angustia en nuestra vida, que es un grito de angustia hacia el Señor, un grito de angustia ante todo el mundo porque queremos que la prueba termine. Y es lo que David sí dice. David habla de la angustia y del dolor. Si usted mira los versículos del 1 al 12, David empieza a mencionar muchas cosas y habla y detalla ese dolor. Y voy a leer algunos versículos para que podamos tener una idea de cómo David se encontraba el momento en que escribía este salmo. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Ni siquiera puede, dice, haciendo una metáfora, ni siquiera puede poner sus pies firmes en medio del lodo. Ni siquiera sabe lo que va a pasar y hasta dónde se va a hundir. En medio de la prueba, en medio del problema, en medio del dolor, muchas veces nos sentimos, como dice David, con un grito de angustia y diciendo: Señor, yo no sé hasta cuándo voy a soportar. Y yo no sé cómo voy a sobrevivir esto que me está pasando. He venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. Se siente que está a punto de desfallecer. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Mire David cómo estaba sintiéndose que seguía esperando a Dios y que ya no podía aún clamar más. Y Dios no estaba llegando. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. David reconoce lo que yo le mencionaba, que nosotros no somos perfectos, que tenemos muchísimas fallas. Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros y por eso David habla de esta manera.
Dice que ha sufrido afrentas, que lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Aún las cosas que David pretendía que eran correctas, que quería hacer las cosas bien, aún esas cosas han sido puestas en su contra en medio de este dolor, en medio de la prueba que él está viviendo, de la persecución, de sus enemigos poderosos que tiene, que están buscándolo para acabarlo. Aún en medio de todo eso, él continúa diciendo, pues además silicio por mi vestido, puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles por oprobio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Hasta la gente se burlaba de lo que estaba sucediendo, de un David que tenía una promesa, el ungido de Jehová. Aún sabiendo todas esas cosas, lo miraban, se reían, lo perseguían. Ese era el dolor que estaba viviendo David. Nosotros podemos estar viviendo un dolor así de grande tal vez no de la misma manera, pero sí con ese mismo sentimiento de tener en nuestra garganta un grito de angustia, que nuestra garganta ya esté ronca, tratando de buscar a Dios y no sentir que Dios llegue. Pero después de decir todo esto en este salmo, en el versículo 13, David indica cómo obtener la victoria. Y esta es la clave, porque estamos diciendo que debemos orar sin cesar y dar gracias ¿en qué? Dad gracias en todo. Entonces por eso el versículo 13 del Salmo 69, de aquel grito de angustia, dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová. En medio de todo lo que detallamos anteriormente, David habla y dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Y empieza a hablar diferente, empieza a hacer una oración con la confianza plena de que Dios tiene el control y que Dios sigue siendo perfecto. Es lo que nosotros tenemos que seguir buscando siempre. Que esa convicción en nuestro corazón de que Dios tiene el control nunca desaparezca. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar que parezca que las cosas no sucedieron como hubiésemos querido. Pero Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Mire, en medio del dolor, mucha gente se ha acercado al Señor. Mucha gente ha aceptado cambiar su vida en medio del dolor. Han sido por las pruebas que han sucedido, no ha sido por las cosas buenas, por la bonanza que pudo haber tenido su vida. En ese momento tal vez ni siquiera pensaba en el Señor. Y yo lo puedo decir. Yo puedo dar testimonio de aquello, que en medio del dolor conocí a mi Dios. En medio del dolor mi vida cambió por completo. En medio del dolor entendí que ese dolor y esa prueba tenían un propósito para mi vida y ahora también para toda mi familia. En medio del dolor, en medio de ese dolor, cuando comprendí que tenía que orar y dar gracias en todo lo que estaba sucediendo, en una pérdida muy, muy fuerte en mi vida y en la de toda mi familia, en medio de ese dolor, yo aprendí que tengo un Dios bueno. Yo recuerdo cantar y decir, mi Dios es bueno, me ha salvado, me ha perdonado. Pero yo decía después, meditando un poco, cómo mis labios pronuncian y cómo mi alma alaba y cómo mi alma canta y dice, mi Dios es bueno. Si todo eso que estaba viviendo era algo como que mucha gente pudo haber dicho, Dios los está castigando, Dios está lejos de aquella familia, pero al contrario,
Dios se había acercado a nosotros y puntualmente a mí y me había rescatado. Y en medio de ese dolor yo conocí el gozo. En medio de ese dolor yo conocí la paz. Es por eso que el versículo 29 del Salmo 69 dice, mas a mí, miren, mas a mí afligido y miserable. Puede estar sintiéndose de esa manera en este momento, con el dolor tan fuerte que puede estar teniendo en su vida, afligido y miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Porque eso es lo que el Señor tiene muchas veces en ese propósito de dolor y de angustia. Que nosotros podamos estar convencidos de que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y le decía, mucha gente ha llegado a los pies del Señor en medio del dolor. No siempre lo hacen. Pero el propósito de Dios es que todos lleguemos y nos postremos delante de Él y alcancemos la salvación. Y es por eso que David, después de detallar toda esa angustia y ese grito de angustia que tenía, decía, pero yo oro, yo busco a Dios, yo estoy seguro de lo que va a pasar porque podré estar afligido y miserable, pero su salvación me pondrá en alto. Es la salvación de Dios lo que viene para su vida. Es la salvación de Dios en medio de este dolor lo que viene para su vida, para ponerlo en alto, para que la gente mire, para que la gente reconozca que hay un Dios vivo y poderoso y que a pesar del dolor, nosotros podemos tener paz, nosotros podemos tener gozo y de seguro nosotros vamos a tener la victoria y la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, así va a ser, mi hermana, mi hermano, en medio del dolor. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Nosotros no podemos descuidar. Mire, quiero solamente hacer una breve explicación adicional de lo que nosotros tenemos que hacer en medio del dolor y no podemos descuidar. Hemos hablado de que tenemos que reconocer que el Señor es perfecto, que tiene el control absoluto de todo lo que suceda y que nosotros tenemos que orar sin cesar y dar gracias a Dios y estar convencido que en medio de la prueba viene la salvación y viene la victoria. Pero nosotros en medio del dolor, de la angustia, muchas veces nos volvemos egocéntricos, muchas veces solamente pensamos en nosotros. En medio del dolor, nosotros decimos, ¿por qué a mí? En medio del dolor decimos, pero ahora, ¿qué tengo yo que hacer? En medio del dolor tendemos a pensar solamente en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros estamos sufriendo. Pero nosotros tenemos que pensar en el prójimo y usted va a ver que ese dolor va a tener un significado diferente. No estoy hablando por hablar. En medio del dolor, Jesús nos demostró que debemos pensar en el prójimo. En medio del dolor, cuando Jesús estaba atravesando la peor situación de su vida, la separación del Padre y el cargar con todo el pecado de la humanidad, en medio de ese dolor tan profundo, el Señor tomó 3 acciones que nos enseñan claramente, porque Él no estaba diciendo solamente porque también le dolía y también decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en medio de ese dolor también decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estamos actuando en medio de ese dolor? Tal vez haya gente que nos hizo daño y nosotros no estamos orando y dando gracias y orando por la vida de aquellas personas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio del dolor nosotros tenemos que tener una actitud diferente y una actitud de amor al prójimo. En medio de ese dolor, recuerda que cuando Jesús fue crucificado tenía a los 2 lados 2 hombres, ladrones, culpables. Jesús no era culpable,
Jesús se hizo culpable por amor a nosotros. Sin cometer pecado, jamás cargó con el pecado y con nuestras culpas. Pero aquel ladrón que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús estaba atravesando la peor situación de dolor y vino un hombre y le dijo: quiero que hagas algo por mí. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando si es que vemos a alguien necesitado y nosotros estamos en medio del dolor? Jesús no le dijo: no creo que sea el momento que me pidas algo. No creo que sea el momento porque mira cómo yo estoy sufriendo. Jesús no actuó de esa forma. Jesús no le ignoró. Jesús le dijo, y la palabra de Dios dice en Lucas 23, capítulo 23, versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús aquel hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba dando esas palabras de consuelo a aquel hombre. Jesús estaba olvidando un poquito no tal vez olvidando no es la palabra, sino dejando a un lado cualquier cosa por dar la paz a aquel hombre. ¿Cómo estamos nosotros viviendo esa etapa de dolor? ¿Queriendo que todos se compadezcan solamente de nosotros? ¿O nosotros también compadeciéndonos del dolor de las demás personas? Nosotros somos quienes tenemos a Jesús en nuestro corazón, y si no lo tiene, es el momento preciso. Es el momento que usted acepte a Jesucristo como su Salvador, para que usted pueda, en medio del dolor, ser consuelo para el resto de personas. En medio del dolor, orar para que la gente que lo está persiguiendo, la gente que lo está difamando, la gente que le está haciendo daño, sea perdonada. En medio de ese dolor nosotros tenemos que ser consuelo. Pero hablábamos de 3 cosas. Jesús crucificado. Jesús viviendo lo peor que alguien puede imaginar. Mirando hacia abajo en aquella cruz, vio a un hombre y a una mujer. A la mujer que fue su madre aquí en la tierra. Y tuvo compasión. Y miró a aquellos 2 seres humanos con necesidades. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 19, 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba pensando en los demás. Son 3 actitudes que nosotros tenemos que tener en cuenta en medio del dolor. Perdonar a los que han causado el dolor. Orar para que Dios perdone a esas personas. Tener esa palabra de consuelo para otras personas que también están sufriendo como nosotros estamos sufriendo. Y pensar en las necesidades que la gente pueda tener. Y actuar. Pero ¿cómo puedo hacerlo en medio del dolor? Lo primero que tenemos que hacer, mi hermana, mi hermano, es nosotros buscar a Dios. Es nosotros orar sin cesar y dar gracias a Dios. No podemos olvidarnos que Dios es perfecto. No podemos olvidarnos que Dios tiene el control. No podemos dejar de orar. No podemos olvidar que hay un propósito y un plan divino en medio de lo que está sucediendo, y que el final de esto es cada uno de nosotros diferente. Es que nosotros podamos vivir una experiencia diferente con Dios.
que después de algunos años lo que hemos vivido ahora pueda ser un testimonio, que pueda fortalecer a otras personas. No pierda la fe, no pierda de vista el objetivo que es el Señor y no pierda de vista esa victoria que Dios tiene para usted en medio de esta prueba. No pierda de vista sobre todo la salvación, porque todo lo que Dios hace, lo hace con planes eternos. Así que nosotros tenemos que buscar a Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos al propósito de Dios. Yo sé que puede ser doloroso, yo sé que es doloroso, pero sé que tengo un Dios vivo. Pero puedo decir también, como decía Job, pero yo sé que mi Redentor vive. Bendito Señor. Te doy las gracias, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro Redentor y que puede ser la prueba que sea, pero tú tienes el control. Pero tú estás con nosotros y jamás nos dejarás, jamás nos abandonarás, es tu promesa. Gracias, Padre, por todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, porque sé que tú estás obrando poderosamente en sus corazones. Te doy las gracias porque también siento que has obrado en el mío. Te doy las gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Y puede decir gozoso y gozosa, amén. No se olvide de dar un fuerte abrazo a quien tenga a su lado y dígale, Jesús te ama.